Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 18 de octubre del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año. Vamos a leer hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, del 12 al 24, Evangelio de Lucas, capítulo 4, 14 al 30, capítulo 5 del 1 al 11 y el Evangelio de San Marcos, capítulos 1, 21 al 45 y 2, 1 al 12. Para quienes están llevando la lectura cronológica y están tratando de hacerse la idea de el orden en que estos acontecimientos se dieron, quisiera hacer una simple síntesis de lo que ocurre entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Todo tiene una razón de ser y toda la historia bíblica tiene un contexto y su contexto pues nos puede ayudar a nosotros a comprender mucho mejor también las motivaciones que lleva a los escritores a plasmar esto en lo que nosotros tenemos hoy como el texto sagrado. Nuestra Biblia termina con el libro de Nehemías, perdón, de Malaquías, sino que históricamente es el libro de Nehemías, pero el último profeta es el libro de Malaquías. Algunos han llamado este periodo entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento como un periodo de silencio. Realmente se llama mejor un periodo intertestamentario, puesto que no hay escritos canónicos entre ambos periodos. Pero no le podríamos llamar periodo de silencio porque sería como si el Señor hubiera dejado de hablar a su pueblo, como si el Señor hubiera dejado de gestar y llevar a cabo sus planes. No hay tal cosa. De hecho, lo que pasa en estos 430 años aproximadamente va a ser preparación para la gran noticia que llegaría a la humanidad, que sería la manifestación del Mesías, nuestro amado Señor Jesucristo. Y es que en este proceso imperial, que sabemos que el Antiguo Testamento termina entre la decadencia del imperio de Babilonia, cuando los judíos son llevados deportados a Babilonia, terminamos el Antiguo Testamento en el surgimiento del imperio persa, quienes concedieron a los pueblos que estaban bajo su dominio volver a establecer el culto, y entre ellos al pueblo judío se le permite reconstruir el templo, reconstruir la ciudad santa y restaurar el culto al Señor. Y, y posteriormente, pues toda la influencia, aquí hay una influencia positiva, hay otra influencia no tan positiva de los persas incluso en la organización cúltica que van a tener los judíos. Luego de los persas sin duda alguna van a influenciar mucho, incluso en lo que va a ser posteriormente el cristianismo. Va a aparecer el imperio griego. El imperio griego se va a extender a unos límites inimaginables en aquel entonces, y el imperio griego le va a proveer al cristianismo el idioma, ¿sí? El idioma va a ser el vehículo, va a ser como lo que nosotros hoy tenemos en el inglés. Es lo que el inglés hoy es para la humanidad, en aquella época el griego era para el mundo conocido, era el vehículo, era el principal medio de comunicación. Y al final de este periodo intertestamentario va a aparecer el Imperio Romano. El Imperio Romano, aunque iba a ser el imperio en el cual van a ser nuestro Salvador, y el Imperio Romano le va a aportar a la humanidad de aquel entonces lo que serían las vías de comunicación. Entonces, mire cómo hoy podemos entenderlo, cómo estos imperios, el griego y el romano, bueno, y el persa le aporta sin duda alguna algunas ideas teológicas positivas. El imperio griego le aporta el idioma, vehículo a lo que va a ser más adelante la extensión del evangelio,
y el Imperio Romano le aporta las vías de comunicación, las calles, las carreteras. En latín se dirían las vías, que serían las que comunicarían grandes y lejanas tierras, y a través del cual el evangelio se podría esparcir hasta lo último del mundo. Tenemos entonces como este periodo que llaman de silencio, pues no hay silencio porque el Señor está orando. En medio de este tiempo está una historia extraordinaria de heroísmo y de santidad, que es la historia de la época de los macabeos, cuando los griegos intentan helenizar a los judíos, haciendo unos sacrificios sacrílegos en el templo, y como una familia sacerdotal, los macabeos se levantan, se rebelan contra este sistema y restauran el culto al Señor. Bueno, entre otras cosas, este periodo intertestamentario también es un periodo donde surge de nuevo la idea del Mesías, y donde surge también algo que se va a conocer más adelante como la literatura apocalíptica. Es muy importante porque en este periodo empieza a surgir un sentir en medio del pueblo del Señor, de la venida y del final de los tiempos, ¿sí? Por eso hay movimientos que buscan la santidad, que buscan la rectitud, que buscan volver a lo esencial. Y esto es muy importante porque en medio de todo este escenario es que va a venir el Señor Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús aparece, había una expectativa de Mesías, había una esperanza de Mesías, era un lenguaje que no era ajeno en el tiempo en que el Señor aparece. Es muy normal, o más bien era común que hubiera un lenguaje, pero también no solo un lenguaje, sino que aparecieran ciertos personajes con algunas características en los cuales se podría poner sus ojos con la expectativa que tal vez fueran aquel anunciado Salvador, que sobre todo lo hemos visto en el profeta Isaías. Aparece el Señor Jesús en un momento extraño. ¿Por qué? Jerusalén era una ciudad muy próspera. Jerusalén tenía un dinamismo extraordinario porque se había o estaba en proceso de terminarse la gran remodelación del templo por Herodes el Grande, que había puesto pues todos los recursos, sus capacidades para establecer un gran culto en Jerusalén. Estaban bajo el dominio romano, había libertad de culto. En sí lo que le interesaba al Imperio Romano era que le tributaran, ¿sí? Lo que necesitaba el Imperio Romano era tenerlos dándoles dinero para sus grandes conquistas. Crean en lo que quieran, pero páguenme el dinero y no me generen revueltas. Entonces, como los judíos en algunos momentos habían tenido historias de revueltas, nada más y nada menos que cuando aparece el Imperio Romano, casi unos 160 años antes, los judíos se habían rebelado contra los griegos, los habían sacado de Jerusalén. Así que, pues los romanos muy, muy inteligentes, pienso yo, conociendo la historia, no se meten con el culto. Adoren lo que quieran y lo único es que a mí me paguen dinero, ¿sí? Y el que se rebele, pues simplemente va a la cruz. La cruz era un castigo común de los romanos, y así llevamos la fiesta en paz. Ustedes adoran a su Dios, nosotros sacamos la tajada económica. El templo se convierte entonces en un medio de prosperidad. Lastimosamente también hay una corrupción en el templo, en el clero, muy grande, porque hay un gran movimiento del judaísmo, vienen judíos de muchas partes. Había judíos que se habían establecido en Babilonia, ya bajo el imperio persa, que prosperaron muchísimo. Así que eran judíos que tenían también recursos. Ellos venían a las fiestas solemnes a Jerusalén, y esto le implicaba, Flavio Josefo, el historiador romano, habla de que podían llegar a Jerusalén hasta 1 millón de peregrinos en la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Eso es muchísima, muchísima gente, no solo pensarlo hoy, sino pensarlo en esa época. Ahora imagínense el hospedaje, la alimentación, todo lo que implicaba 1 millón de personas, que insisto, creo que es un poco exagerado que vinieran esas fiestas. Así que había una economía muy dinámica en Jerusalén,
había producción pues de los sacrificios, entonces los animales que generaban los sacrificios, los animales dejaban materiales como los cueros, así que también se trabajan los cueros, había textiles, bueno, todo lo que ustedes se imaginan, una economía muy dinámica en torno al templo, ¿sí? Lastimosamente, los saduceos, que eran los sumos sacerdotes, había mucha corrupción en medio de ellos. Ellos lastimosamente tenían amistades, históricamente se sabe de amistades que había entre los sumos sacerdotes y los gobernadores romanos. Entre ellos llevaban negocios juntos y en medio de esta contradicción aparece el Señor. ¿Y por qué contradicción? Porque si bien en Jerusalén aparentemente había prosperidad, fuera de Jerusalén existía una absoluta miseria y pobreza. Incluso fuera de Jerusalén los levitas que estaban al frente de las pequeñas sinagogas en los pueblos, e incluso ellos podían tener situaciones económicas difíciles. La expectativa de vida de la época de la Palestina, como se conoce, de la época del Señor Jesús, no superaba los 35 años, porque si no eran enfermedades, era una mala nutrición, era también el problema de que los jóvenes que se intentaban rebelar eran crucificados. En este escenario aparece el Señor. Por un lado, riquezas, opulencia, tristemente alrededor del culto, ¿sí? Por un lado, mucha vanidad, también estaban los reyes de la dinastía de Herodes, que Herodes ni siquiera era judío, que era otra cosa que le dolía muchísimo a los judíos, porque Herodes era de origen idumeo, y los idumeos, no sé si les suena a Edom, quiere decir que Herodes era más bien como del primo de los judíos, que sería descendiente de Esaú, Edom, edomitas, idumeos, ¿sí? Esas son como las variaciones que va teniendo el término a través del tiempo, y Herodes, siendo idumeo, había sido colocado como rey. Cuando él muere, Herodes el Grande, él deja su gobierno a tres de sus hijos y tenían y eran abusadores también del pueblo, el pueblo no los quería. Entonces imagínense un pueblo inconforme, eh, triste, sin esperanza. No hay esperanza porque ni los gobernantes dan esperanza, ni los representantes del Señor dan esperanza, porque todo era según la conveniencia. De allí que esta imagen mesiánica fuera tan anhelada, de allí que el Mesías fuera casi un sueño para, para los judíos. Había una gran expectativa que apareciera el Mesías. Era como el momento, como lo que tal vez siempre nosotros pensamos cuando está el momento, la noche más oscura, es cuando nosotros anhelamos que amanezca y aparezca la solución. El pueblo de Israel estaba experimentando uno de los momentos más, insisto, contradictorios, pero también lamentables de su historia. Porque ¿cómo es posible que tengamos un templo maravilloso, pero el templo maravilloso solo se convierte, bueno, podría también ser un poco de alivio para el alma en algunos casos, pero para muchos también un motivo de más dolor y resentimiento. Y había un gran anhelo que apareciera el Mesías príncipe, el enviado del Señor, el Salvador, aquel que lo liberara del yugo. Literalmente estaban experimentando un yugo. Así que aparece cuando aparece el Señor Jesús con unas características muy singulares, su mensaje va a calar muy profundo en medio de aquellos que están, como vamos a leer ahora, en sombra de muerte, aquellos que están en lugares de, como dice, asentados en tinieblas, asentados en regiones de sombra de muerte, cumpliéndose entonces las profecías dadas desde el Antiguo Testamento. Y la lectura que tenemos hoy precisamente es el principio del ministerio del Señor Jesús. Ministerio es una palabra que tiene que ver con servicio. Así que podríamos hablar principio del servicio del Señor Jesús. Viene del griego diaconía, diácono, diaconía es servidor, y lo traducimos al español también como ministerio. Así que estamos hablando del principio del servicio
del Señor Jesús. Y tenemos en nuestra lectura, y si usted está levantado, que espero que esté levantado, sentado en su escritorio, por lo menos en su cama, con la luz prendida, que usted pueda tomar su Biblia para que mire y podamos comparar estos evangelios. A propósito, no sé si nota que en la lectura tenemos el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios se conocen como los libros sinópticos o evangelios sinópticos. Son diferentes al evangelio de San Juan porque el evangelio de San Juan es un evangelio que tiene unas particularidades. ¿Y a qué se refiere el concepto sinóptico? De que se pueden ver de manera simultánea en una sinopsis, ¿sí? O sea, usted puede coger lo que seguramente estudiamos en el colegio, hacer un cuadro sinóptico de los evangelios y los puede comparar y los puede ver como en una misma sinopsis. Ya el evangelio de Juan tiene unas singularidades que no entran en este esquema de llamados sinópticos. Por eso, hoy vamos a leer estos tres evangelios, porque en estos pasajes que tenemos aquí en la guía devocional, vamos a leer los mismos sucesos, pero con diferentes matices o diferentes visiones de acuerdo al evangelista, ¿sí? Acordémonos que de Mateo, Lucas y Marcos, de estos tres evangelistas, solo Mateo es uno de los apóstoles. Lucas y Marcos no fueron apóstoles del Señor Jesús, o sea, no fueron discípulos directos del Señor Jesús, ¿sí? Lucas se va a conocer no solo como el escritor del Evangelio de Lucas, sino también como el escritor del libro de los Hechos, pero además se va a conocer como el compañero o uno de los compañeros de Pablo en sus viajes. De allí que tuvo digámoslo así, el insumo para poder hacer estos libros históricos, como es el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Marcos es el que se conocerá como sobrino de Bernabé, que en algún momento se separa de Pablo, pero también es mencionado en sus cartas como su compañero fiel. Entonces, Marcos y Lucas no son apóstoles, no fueron apóstoles. Marcos y Lucas más bien son discípulos de la segunda generación de discípulos. Ya Mateo era el publicano que fue discípulo del Señor Jesús. Aquí aprovecho y hago una invitación. El próximo año, si usted quiere conocer más detalles como este de la Escritura, lo invitamos a que se inscriba en nuestros seminarios bíblicos, donde tratamos con detalle y juicio poder entender este contexto de la Escritura. Así tenemos entonces como estos textos que tenemos en la guía devocional de alguna manera nos van a hablar del principio del servicio del Señor Jesús. Y les decía, ojalá puedan tener sus Biblias en la mano para que abran estos tres textos, Mateo 4, Lucas 4, Marcos 1, y podamos comparar rápidamente lo que les estoy diciendo. Mateo 4, desde el 12, habla el principio. De hecho, en las Biblias, quienes editan ponen algunos títulos. Aquí vemos un título que dice Jesús principia su ministerio. Dice que cuando el Señor oye que Juan está preso, vuelve a Galilea, deja Nazaret, viene y habita en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó el Señor Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí en adelante, hasta el versículo 22, describe el llamado de los primeros discípulos, ¿sí? Empieza a invitarlos a que le acompañen en esta misión. Dice el versículo 23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El Señor Jesús
de alguna manera rompe el molde de lo que sería un líder religioso, ¿sí? Acordémonos que la visión mesiánica no era una visión religiosa. Cuando ellos pensaban en un Mesías, ellos no estaban pensando en alguien que perdonara sus pecados. Ellos no estaban pensando en un sacerdote, en un levita, no estaban pensando en un líder religioso. La visión mesiánica era un líder, podría decirlo, civil, que trajera libertad, justicia, equidad. De hecho, el Mesías era una imagen de un descendiente de David, así que sería del linaje real. Ellos estaban esperando un gobernante, como en su momento fue Zorobabel, ¿sí? Que sería aquel renuevo que brotaría, que traería justicia, equidad y libertad al pueblo. Entonces, el Señor también muy coherente en la visión que se tenía, que se esperaba del Mesías, tampoco simplemente se integró al sistema religioso, porque él pudo a los 12 años, después de su bar mitzvah, irse a estudiar a las escuelas rabínicas en Jerusalén, digo yo. Pudo haberse preparado y reconocido como un fariseo, que sabemos que la identidad, eh, ¿cómo lo puedo decir? La identidad ideológica del Señor era más al fariseísmo que a otra. En el momento fariseo tiene que ver con ser apartados sí, era algo así como los apartados. Pero el Señor Jesús, de una manera muy particular, se cría, crece en Nazaret, cumpliendo también unas profecías, se prepara, seguramente hizo la labor de su padre y allí entonces empieza su servicio. Dice, y él tenía como una forma, ¿sí? Como un esquema. Primero, va a la sinagoga, ¿sí? Como todo buen judío iba a la sinagoga, como todo buen judío cumpliría las normas que están en la Biblia, ¿sí? Como todo buen judío cumpliría las leyes establecidas. Iba a la sinagoga y cuando tiene la edad adecuada, tiene, como todos los hombres en la sinagoga, de poder participar del acto litúrgico que se está dando en las sinagogas. Y así fue como él empezó su ministerio. De hecho, empieza su ministerio en Nazaret, donde fue creado, que es lo que dice Lucas capítulo 4 desde el 18, y cuando toma el rollo de Isaías, aquí por ejemplo Mateo está citando a Isaías, el Señor también va a tomar el rollo de Isaías, y él toma Isaías 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Esa es la declaración que hace el Señor Jesús de su reinado. Es impresionante, porque cuando él en Nazaret toma ese rollo y en la sinagoga de los judíos, Nazaret, eso tiene todos los significados y símbolos, interpretaciones que usted quiera darle. Nazaret era un pueblo insignificante, insignificante. La gloria de Nazaret sería quien fue criado en Nazaret. Nazaret era una villa que solo se venía a nombrar gracias al Señor Jesús. Y que si el Señor Jesús no hubiese sido criado en Nazaret, seguramente ni se hubiera dado a conocer en la historia de la humanidad. Y allí en ese lugar insignificante, el Señor hace su gran declaración del reino de los cielos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, ¿sí? Y me ha enviado a llevar, voy a leerlo literalmente, y dice, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo más conmovedor es que cuando enrolla el libro de Isaías, dice el Señor Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, haciendo la gran declaración de la venida del Mesías. Y si ustedes miran lo que él declara en Lucas 4, 18 al 20, es lo que empieza a hacer en Mateo 4 a partir del versículo 12, a enseñar la escritura, a predicar el reino de los cielos, a sanar toda enfermedad y dolencia. Y ese sanar enfermedad y dolencia es sanidad y sanar el alma, sanar el espíritu, sanar el cuerpo. Cuando hablamos de sanar el espíritu, implica la libertad a los cautivos. Cuando hablamos de sanar el alma, implica a aquellos que están quebrantados de corazón,
También cuando estamos hablando de la sanidad espiritual, tiene que ver con dar vista, ¿sí?, a los ciegos, porque había una ceguera espiritual como la que existe hoy en nuestro país, y, y una ceguera física también implica pues la sanidad del cuerpo. Así que aquí aparece el gran momento histórico para la humanidad, la oportunidad de poder ser instruidos en la Escritura, recibir las buenas nuevas de que el reino de los cielos se ha acercado y poder, por el mensaje de la cruz, recibir sanidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En ese contexto es que aparece nuestro amado Señor Jesús, ¿sí? Sí lo estaban esperando, sí estaban esperando la manifestación del Mesías, sí había una expectativa que se manifestara el libertador. Seguramente ellos lo tenían desde otra perspectiva, se imaginarían un gran rey que viniera en caballo y que luchara contra el imperio romano, lo cual el Señor sí lo hizo. O sea, el Señor Jesús sí luchó en contra de la injusticia, pero ya la injusticia no era simplemente del imperio romano, es que también había injusticia en el mismo judaísmo. El Señor Jesús sí vino a traer libertad, el Señor Jesús sí vino a traer sanidad, el Señor Jesús sí vino a traer esperanza, pero no como ellos creían que sería, sino como él sabía que necesitaba, que es la misma expectativa que se tiene hoy respecto a la fe. Muchos se acercan a la fe para que el Señor les solucione los problemas económicos, familiares, emocionales de manera puntual, pero hay una necesidad más profunda que Él sabe cuál es. Y yo creo que si nosotros nos acercamos a Él, más que para que suplan nuestras necesidades, las que consideramos nuestras necesidades, podamos en él entender cuáles son las verdaderas necesidades que en este momento necesitamos que él supla. Mañana seguiremos con nuestra lectura, ojalá puedan leerlo y tengan un poco en cuenta lo que les mencioné para que cobre sentido lo que vamos a leer. Un pueblo que está necesitado físicamente, necesitado emocionalmente, necesitado espiritualmente, un pueblo que vive en una burbuja engañosa, porque a veces la gente es una paradoja, tal vez aguantando hambre, pero sus referentes viven bien, entonces viven una fantasía y creen que ellos están bien. Y de alguna manera, cuando el pueblo miraba tal vez a su clero, también se consolaban en que se viera un gran templo, pero un templo que no estaba lleno del Señor, ¿sí? Y en ese tiempo, en ese contexto, viene el Señor a traer luz a la mente y al corazón. Yo creo que si nosotros entendemos mejor ese tiempo, también podemos entender cómo el Señor viene a nuestro tiempo a darnos respuesta en circunstancias que nosotros también necesitamos discernir para poder aceptar el ofrecimiento de salvación, de luz, de guía, de sanidad y de liberación. Y que la buena noticia que el Señor anunció aquel día en aquella sinagoga en Nazaret, entendamos que es una buena y nueva noticia para nosotros también en el día de hoy. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, para que oremos y le entreguemos al Señor este día y esta semana. Si esta palabra llega a mi corazón y mi mente, Señor, creo firmemente que proviene de ti, que tú recibiste la plenitud del Espíritu del Padre para anunciarme las buenas nuevas hoy. Y que hoy mi alma, mi corazón, todo mi ser necesita también, Señor, escuchar que has venido a liberarme, a sanarme y que has venido a darme una buena noticia, la mejor noticia. Eso es el Evangelio, no una buena noticia, la mejor noticia. Yo te pido que mis oídos y mi corazón se preparen cada día para atender tu voz y que tu voz, Señor, retumbe en mi interior, permitiéndome crecer en la fe
y poder verte. Yo te pido que tomes el corazón, Señor, de cada uno de estos hijos que escuchan este mensaje, que tu mano de poder, Señor, les acompañe en esta nueva semana. Toma sus dificultades, necesidades, toma, Señor, sus anhelos, pero sobre todo, acércate y acércalos a ti. Yo te bendigo por tu santa palabra que me levanta, me anima, me estimula, me fortalece, me sana y me libera. En tu palabra, Señor, me levanto en este día para esta nueva semana. Te bendigo por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús.